Muy bien, casi las 5 de la tarde, un minuto apenas nos separa de las 5 de la tarde. Ya está mi padre aquí con nosotros, Alfredo Leuco, incorporado al pase del día de hoy. Viejo querido, ¿cómo va todo? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo tranquilo, salvo Bueno, el muy país, bien. Sí, no bueno, me bueno. preocupa nada. Sí, perfecto. Bueno, pero hoy tenemos una presencia que nos encanta, es un amigo, además de una persona que siempre es lindo, interesante y valioso escuchar, en una fecha especial también. Así que le damos la bienvenida a Santiago Kovadlov. Santiago, Pero ¿cómo andás? ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal, ¿Cómo Alfredo? anda? ¿Qué tal todos ustedes? ¿Cómo va? Gracias por Buenas venir, tardes. gracias por venir. No, un gustazo Es, enorme. estar un honor aquí. para nosotros. Estás presentando un libro que se llama Temas de Siempre. Así es. Y quiero leer dos cositas nada más. Y ahora nos metemos, porque hay mucho para conversar. Sí, por mucho supuesto, para conversar. por supuesto. Pero un recorrido por cuestiones que afectan a los seres humanos desde tiempos remotos hasta nuestros días. La verdadera filosofía consiste en aprender de nuevo a ver el mundo. Con esa premisa, Santiago Kovadlov ofrece un recorrido por cuestiones que afectan a los seres humanos desde los tiempos remotos. Tranquila propuesta. Sí, la idea es para desvelados. No, lo cierto es que a mí siempre me pareció que hay temas que no pierden actualidad en un mundo donde generalmente las noticias suelen ser demasiado fugaces. Claro, van tapando unas a otras, ¿no? Unas se tapan a otras. El amor, la amistad, el fracaso, la posibilidad de conocer, el viajar, son cuestiones que en todas las épocas, redefinidas incesantemente por la cultura de cada momento, muestran su vigencia. Están invictas, están siempre invictas. La capacidad de preguntar, el silencio, el vacío, la intimidad. ¿Quién puede decir que son cuestiones actuales? Abrís un libro de Esquilo y te encontrás con lo mismo que te preocupa a vos. Entonces podemos decir dos cosas. Esquilo es un autor antiguo y nosotros somos modernos. No, digamos que él es moderno porque planteó antes que nosotros lo que nos importa a nosotros. El libro son ensayos breves, aspiran precisamente a compartir algo que me parece interesante en filosofía, que es esto. A veces damos por sentado un conocimiento muy grande sobre cuestiones que por ser cotidianas están al alcance de todos. Por ejemplo, ¿qué es la amistad? Sin embargo, cuando uno interroga, en lugar de afirmar qué es lo que esas palabras significan, va advirtiendo la complejidad de esos asuntos y cómo se escabullen sonriendo de las definiciones. Y de las etiquetas ni te cuento. De las etiquetas. Sí, el prejuicio, por Claro. ejemplo, ¿no? El odio. Son cuestiones que están vivas y me pareció importante tocarlas en este libro porque son temas de siempre. Es impresionante. ¿Cómo te sentás a trabajar sobre estos temas? Una cosa es que te pidan una columna, vos escribas una columna de opinión sobre un tema de actualidad, ahí tenés la materia prima. Esto lo que acabas de decir, la materia prima es eterna, es presente desde el comienzo de los tiempos. Así es. ¿Cómo te sentás a trabajar estos textos? Yo creo que literalmente un escritor es alguien que de pronto es asaltado por una idea. Claro. ¿No es cierto? Y esa idea gana una prioridad que no responde a la urgencia de los temas que conscientemente podían preocuparlos de ese día, sino que de pronto irrumpe y nos propone a nosotros la posibilidad de tratarlos, pero sin admitir ninguna dilación, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba por empezar a escribir el ensayo de intimidad, yo no tenía la menor idea de cómo abordar el tema, sabía que me interesaba. Estaba en un aeropuerto, la situación más prosaica no podía ser. Y de pronto me irrumpió una frase que me dijo, aquí estamos. Y a partir de una idea que se corporiza en una melodía, en una enunciación determinada, bueno, ya tengo el tono, ya tengo la idea, tengo que escucharla más, y entonces se empieza a desplegar, y ahí viene todo el trabajo, ¿no? Claro. Del oficio, que es convertir lo que puede ser una idea aceptable en un enunciado enriquecedor. Ujú. Qué bueno. ¿Es un libro de filosofía? ¿Habla de filosofía? ¿Lo No estás habla. viendo desde ese lado? ¿O es tu nutrición en todo ese ámbito lo que te lleva, bueno, a pensar de diferentes maneras sobre estos temas que obviamente aborda la filosofía? Porque justamente decir, viene la humanidad pensándolo desde siempre. Sí, es una muy buena pregunta. No es un libro de filosofía.
Es una meditación filosófica. Ujú. Lo es porque es una fatalidad mía, no puedo evitarlo. Pero también, claro... Una deformación profesional. Es así, pero por otra parte es un libro de ensayos. Quiero decir esto, ¿qué es un ensayo? Para mí, un ensayo es la dimensión emocional que en alguien cobra una idea determinada. De pronto una idea nos afecta, nos conmueve, nos convoca. Y entonces un ensayista es alguien que conjuga en la primera persona del singular aquello que es un tema universal. Pero si no lo conjuga en la primera persona del singular, no es un saggiatore, como dicen los italianos. Un ensayista es un balbuceante, es alguien que se acerca a un tema, lo toca, el tema se le escapa, no quiere tener razón, quiere compartir una inquietud. ¿Y cuál es la inquietud que te llevó a esto? Hay una principal, hablabas de la idea, pero ¿qué inquietud había atrás de esa idea? La que somos seres de muchas épocas que vivimos solo en una. Claro, qué Es impresionante. decir, que realmente el hombre cambia, sin duda las transformaciones tecnológicas, las transformaciones de progreso son múltiples, pero yo creo que si a mí una página de Shakespeare me puede conmover, es o bien porque yo soy un hombre de 1600, o bien porque él es un hombre del 2023. O ambas al mismo tiempo. O ambas eso que decís es lo más interesante. Se pertenece a una época inevitablemente, pero en ella lo universal tiene lugar siempre. Ujú. Es impresionante cómo te metes con los temas de vida cotidiana, lo que has escrito. No sé si en este libro has incorporado temas como tu casa, como la cuestión de escribir, tu pareja. Bueno, el amor, Sí. está puesto allí, el amor con toda contundencia. Hay un capítulo que es Hay el un amor. capítulo sobre el amor, pero lo que me interesó del amor fue mostrar que a veces las distancias que ponemos entre el amor y el enamoramiento, tratando de mostrar que el enamoramiento suele ser fugaz y el amor más perdurable, no es tan así. Sin enamoramiento yo creo que el amor perece. ¿Por qué? ¿Qué es el enamoramiento? A mi modo de ver es la posibilidad de descubrir a alguien que nos cautiva. Y si en una pareja no tenemos la posibilidad de redescubrir incesantemente al que está con nosotros, esa pareja ha fallecido, aunque sigan juntos quienes están juntos. Hay que sentir cada tanto el asombro de que el otro sea quien es en nuestra vida. Y el otro enigma magnífico que encierra el amor. Nadie puede ser para sí mismo lo que significa para otro. De modo que en todo buen vínculo somos cuatro. Estoy yo, lo que ella piensa de mí, está ella, lo que yo pienso de ella. Ella jamás se puede ver como yo la veo, y menos mal, porque si no yo le diría, sos divina, y me diría, tenés razón. Y además ya no nos metemos en la vida privada de los entrevistados, pero digo, ¿cuántos años de casado tenés con Patricia? Yo 56. 56 años de casado 56, con Patricia, sí. impresionante. Sí, es un Y número... además basta verlo de la manera en que disfrutan la vida, que se ríen, que se divierten. Sí, nadie puede explicar muy bien un buen vínculo. Primero porque está lleno de cicatrices siempre. No es una prosperidad invicta. Se tiene un buen vínculo en la medida en que se puede aprender a reconocer que uno ha fallado muchas veces. Ha fallado en el vínculo con el otro, ha fallado porque su autoestima pudo más que la posibilidad de ser generoso. El misterio es cómo se puede recomponer un vínculo que parece que está perdido para siempre. Claro. Eso es muy enigmático, ¿no? ¿Cómo es posible que estando en el extremo de una relación que parece rota, de pronto la capacidad de perdón, de piedad y de amor vuelven a reconstituir el terreno para intentar de nuevo hacer aquello que decía Samuel Johnson, el gran escritor del siglo XVIII inglés, con un humor muy inglés? Le preguntaron a él qué era el segundo matrimonio. Y él dijo, el segundo matrimonio es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Extraordinario, extraordinario. ¿Vivimos épocas más vacías de concepto, de pensamiento, o en realidad siempre es como esa sensación de todo tiempo pasado fue mejor, antes sí se pensaba, ahora se repite, o son solo eslogan de aquello, o
es una sensación normal? ¿Cada época cree que la que pasó era un poquito mejor o que la música era la de antes? ¿O efectivamente esta idea de la tecnología, ahora con la inteligencia artificial, este tipo de avances o de cosas más efímeras, de donde están las redes sociales ahora mucho más presentes en la vida de cualquiera que por ahí un libro, efectivamente cree que estamos yendo hacia un momento donde se piensa menos, se profundiza menos, se busca menos, nos preguntamos menos por las cosas que nos deberíamos preguntar? Mira, miremoslo desde el lado de la difusión que en todas las épocas puede alcanzar la poesía, la buena música, el pensamiento, la investigación. Desgraciadamente son actividades minoritarias, no son actividades que alcanzan una difusión como la que uno desearía. La poesía hoy en día no es un género muy leído, pero ¿cuándo lo fue? Claro. Quiero decir con esto, todas las actividades creadoras son siempre actividades que se abren paso en sociedades que están ocupadas. Es decir, llevando adelante actividades que responden a los apremios de la vida cotidiana. Y a la subsistencia. Exactamente, y a la subsistencia. Entonces, por ejemplo, uno a día te dice, bueno, pero en este tiempo en el que hay tantos problemas, ¿puede haber tiempo para la filosofía? ¿Cuándo lo hubo? Nunca lo hubo. La filosofía se abrió camino en todas las épocas, a pesar de la adversidad que generan las urgencias. Y entonces no creo que tengamos el privilegio de vivir en un tiempo especialmente alejado, comillas, de la vida espiritual. Me parece que siempre. El otro día, fuera es una duda personal que tuve, porque el otro día es súper polémico el ejemplo que voy a dar, ¿no? Sí. Pero pensaba el otro día en la comunidad organizada de Perón, que es una conferencia que Sí, sí. Perón da, La conozco. por supuesto, el primer congreso de filosofía que se hace en Argentina, el presidente de la Nación. Nosotros hablamos de las políticas vinculadas al peronismo, de los acuerdos o desacuerdos que podemos tener con toda la ideología, y hay otros ejemplos también, pero digo, siento que por ahí antes en la discusión política, lo hemos hablado, cuando hablamos de la militancia en los 70, también Sí. con las barbaridades que ocurrieron, como que había un poco más de profundidad. Y ahora, digo, hoy no me imagino un político haciendo un discurso de filosofía de 1 hora y media, más allá si estamos de acuerdo o no con lo que dice, cómo lo dice y quién lo dice. No, digo, siento Bueno, eso, que hay antes- como un vacío en el sí. debate, como que Mirá, es más panfletario yo te quiero todo. decir que esto, cuando las ideologías han tenido el peso que tuvieron en los 70, en los 60, el comunismo, el marxismo, cuando realmente se creía que había una orientación ideológica que podía sacarnos de un mundo mal vivido y llevarnos a un mundo bien vivido, el debate era muy intenso. Y hoy las ideologías ya no tienen ni siquiera el peso argumental que tuvieron en otra época. Quien se dice de izquierda lo fundamenta normalmente muy mal. Ujú. Apela más al prejuicio que al juicio. 100%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La nuestra es una época en la que ya las ideologías no operan como fuente de atracción para la enunciación de una época o la caracterización de un tiempo. ¿Qué es lo que distingue a este tiempo en ese sentido? Bueno, caídos los grandes ideales redencionales, ¿qué nos queda? La posibilidad de reconstruir el valor de una democracia que es también muy frágil, porque quienes dijeron representarla hasta hoy realmente no han hecho mucho en el caso argentino, excepciones hechas de Raúl Alfonsín para mí, por sostenerla en el marco de una credibilidad social. Es verdad, ya no tenemos golpes de Estado y me parece fabuloso, me parece que es muy importante tener gobiernos civiles, pero convengamos que en estos 40 años los gobiernos civiles no han contribuido de manera preponderante a afianzar el valor de la democracia, más bien han generado escepticismo. Y basta ver muchas veces el número de personas que se abstienen de votar en las elecciones para que nos preguntemos ¿por qué no se cree en el sistema político que tenemos? Por falta de educación, por falta de ideas, por falta de formación, por falta de civismo. La democracia no se sostiene desde la retórica, se sostiene desde el saber y de una práctica éticamente consistente. Y no se está dando. En ese sentido, nuestra época es anémica, pero ¿es la primera? No, siempre la hubo.
Wow. Impresionante. ¿Sabés qué me quedé pensando con lo que planteaba Diego? De paso, podés tomar un poco de té. Estamos diciendo, hoy no tenemos YouTube. No tenemos No YouTube. tenemos. Dijiste, ya avisaste a la gente que Sí. porque estamos cambiando, estamos en otro estudio, al que llamamos Estudio Córdoba. Sí, porque acá sale Acá los programas que se hacen los para programas de Córdoba, Radio Mitre Córdoba, porque bueno, están mejorando las instalaciones en el otro estudio. Estamos con Santiago Kovadlov, que acaba de publicar a través de MC este libro que se llama Temas de Siempre, ¿no? Y estaba pensando, Santiago, lo que decía Diego. Tal vez me equivoco porque no sigo yo los temas desde ese lugar. Yo al revés, los sigo desde la actualidad caliente, desde la emergencia informativa. Pero el último discurso que yo recuerdo desde la política con densidad filosófica, para mí es el discurso de Alfonsín en Parque Norte. Me parece que es el discurso, ese es un discurso como el de Perón que decía El de Diego, Perón fue al que hay que ir a extraordinario. brevar para explicar una época, para más o menos... Exacto, donde había lectura, donde había trabajo, donde había ideas. Después si estamos de acuerdo o no Sí, con sí, las sí, ideas sí, que sí. se planteaban, pero se discutía ideas, Les voy a de contar verdad. Una Sí. anécdota. No me muy digas que linda. tuviste algo que ver con ese discurso, no. Sí. ¿Y Wow. Portantino quiénes eran? ¿Vos? No, yo no tuve que ver Ah. con el discurso norte, no. Ah. Con el discurso que tuve que ver, porque me tocó algo que les quiero contar, Sí. es el siguiente. Es la comunidad organizada de Perón. Un día, en la fundación que dirigían los Dualde, Sí. me invitaron a dar una charla sobre la comunidad organizada. Wow. Y fue muy interesante para mí, porque yo no soy peronista. No, está claro. Y cuando leí ese texto, tampoco me encontré exactamente con un texto peronista. Claro. Me encontré con un texto de pensamiento que podía valer para los peronistas, pero que exigía una reflexión cívica. Claro. Y así fue recibido, así lo analicé, así lo planteé, y así fue como realmente para mí fue posible vivir en un marco ideológico comprometido con el peronismo, la posibilidad de llevar una reflexión que no apuntaba a lo doctrinario ideológico, sino a lo filosófico y cívico. Y esto fue para mí una gran experiencia. Interesantísimo. Muy interesante. Y realmente fue muy cordial la recepción que me dieron, a pesar de que yo era un tipo... Sapo de otro pozo. Incómodo. No, a lo mejor alguno le dijo, Santiago, vos merecerías ser peronista. No faltaron los que me lo dijeron. Por supuesto que suelen ocurrir esas cosas. Dos cosas, aprovechando que estás, además de celebrar la aparición de Temas de Siempre de Santiago Kovadlov de Editorial MC, que por supuesto ya está en todas las librerías. Sí, sí, porque está ya disponible. ya hiciste la presentación y todo. No, no, voy a todavía hacer no. el 26. Lo que me llena Ah. de perplejidad es que tiene una lista de bestsellers. No. Hay un error Epa. social. No, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, es un poco un antídoto a lo que decíamos recién, ¿no? Todavía hay ganas de entender un poco más en profundidad ciertas cosas que nos aquejan. Qué bueno, así que se está vendiendo. ¿Y cuándo se hace el 26? El 26 ¿Y cómo lo vas a de armar? julio, ¿Cómo en es? la librería Daín, En Daín. de la calle Hermoso. Guatemala, creo que eso Nicaragua, no recuerdo. Nicaragua, en la calle Nicaragua, sí. Sí. Allí Héctor Gullot, el Upa. director de Ideas. Y Además Mercedes ya escribiste Julián. con él, Sí, hicimos un libro en forma conjunta. República Urgente. Y con Mercedes Huiraldes, mi editora, vamos a presentar el libro en una conversación. De modo que están invitados, aunque creo que el horario es de lo más inapropiado para todos. Sí, bueno, 6:30 de la tarde. 6:30. Bien, ahí bien, sonaba, ahí bien sonaba. pasado, bien Alguien pasado tendrá todo el que aviso. dejar Ahí de está. trabajar. Ahí sonaba. No, aprovechando, digamos, que estás acá y con el tema del día, lo que hoy se han cumplido 29 años del atentado a la AMIA. Yo voy a hacer una columna a las 6:30 de la tarde sobre el tema, obviamente tremendamente dura con el Estado y con los gobiernos que han mirado para otro lado, porque ha sido feroz lo que han hecho con la impunidad en ese tema. Pero bueno, me gustaría saber, después de 29 años, has reflexionado seguramente todo el tiempo sobre esto, pero ¿qué te queda después de me pasar queda? un poco el En sedazo? parte vamos a volver a lo que planteaba Diego, ¿no? Los políticos que están en campaña en este momento y se manifiestan en contra del narcotráfico, del terrorismo generado por los narcotraficantes, no han dicho una sola palabra sobre esa otra expresión del terrorismo, que es la voladura de la AMIA, el atentado contra la Embajada de Israel y la muerte del fiscal Nisman. Claro. Ni una palabra han dicho los políticos en sus campañas cuando hablan del terrorismo. Y han logrado con esto una estremecedora victoria del terrorismo.
que es que la cuestión sea olvidada en boca de aquellos que tienen el deber de mantenerla viva, que son los que quieren refundar la democracia, quieren refundar la república, consolidarla, y es allí donde uno no escucha esa palabra tan indispensable, que es decir, el terror también está vivo e impune aquí, en estos 29 años que han pasado y que demuestran uno de los talones de Aquiles fundamentales de la democracia argentina, la incapacidad de que la justicia pueda con el delito, también ahí, también en ese orden. Entonces a mí en esta fecha lo que me gustaría es convocar a esa dirigencia política a que reflexione sobre su silencio y quizás su insensibilidad, su olvido, esa pérdida de memoria sobre lo que significó lo ocurrido como expresión de un terrorismo impune que se suma a las otras formas de terrorismo padecidas por el país y que parecen encontrar una sociedad que muchas veces, con su olvido, es cómplice también de ese silencio y de esa victoria del terror. Por eso no tenemos nada que celebrar y muchísimo que reclamar. A la política que se dice democrática, que lo pruebe. Impresionante, ¿eh? Qué conmoción que causan esas palabras, y además básicamente por la verdad que transmiten, no hay más casi que no hay más nada que agregar en eso. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Yo le preguntaría también sobre la actualidad política. Estás trabajando con Patricia Bullrich, ¿en qué? ¿En esto? ¿En el tema del discurso? ¿En el tema de debatir ideas? ¿Cuál es el aporte que le hace a Patricia? Yo soy un interlocutor de ella. Ella cada tanto se reúne, me llama para cambiar ideas sobre dudas que tiene. Para pelotear un poco. Sí, no tengo otra actividad, pero es cierto que a veces le hago algunas propuestas que corresponden a conductas o enunciados que creo que vale la pena que tenga, pero es siempre una persona que me llama para preguntarme qué pienso acerca de algo sobre lo que ella tiene dudas o incertidumbres. No es más que eso. ¿Y te queda cómodo ese lugar? Digamos, ¿te interesa? ¿Te gusta el...? Me gusta ser el interlocutor de una persona en la que creo, porque creo en su transparencia, creo en su honestidad, y más allá de su coraje, porque tiene preguntas. Claro. Es notable en un político. Es increíble, casi no es habitual, en general tienen respuestas, no preguntas. Sí, creen que son retóricas. Claro. Porque generalmente las preguntas las tienen antes de que uno le plantee, las respuestas las tienen antes de que uno plantee las preguntas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que encuentro en ella? Franqueza, honestidad, el anhelo de entender mejor. Y eso a mí me estimula en el diálogo con ella. Es un diálogo amistoso, no tengo otra finalidad que ser lo que pudo ser ahí, un ciudadano que dialoga con un candidato a presidente y puede encontrar en esa persona un interlocutor que escucha. ¿Qué pensás de cómo se desarrollan las internas en Juntos por el Cambio, ¿no? Pensando en lo que pasó en Santa Fe y pensando también en lo que pasa, ¿no? Justamente entre la posición por ahí que representa Patricia Bullrich o lo que representa Horacio Rodríguez Larreta. Acá siempre mencionamos, es muy natural que haya diferencias, que se discuta con pasión, como vos decís siempre, también, pero hay un momento donde digo, ¿cuál es el límite de lo fratricida, no? ¿Cuál es el límite para que decir, bueno, algo que no nos permita el día después de las PASO construir juntos para las generales, que eso se supone que es algo, un anhelo común, más allá de que se diga menos en esta etapa, ¿no? ¿Se trabaja eso? ¿Pensás eso? ¿Qué posición tenés ahí? Creo profundamente que la educación cívica de nuestros dirigentes es pobre. Es gente que está habituada más bien a la confrontación que al diálogo y a poder tramitar educadamente las diferencias que puedan tener. A mí me parece, por ejemplo, que la candidata de Patricia Bullrich allí en Santa Fe se autoeliminó políticamente, porque concibió a su adversario como un enemigo, por lo tanto sostuvo que la fuerza que ella integra, que Juntos por el Cambio, no la representa en la medida en que el dirigente sea su adversario, y si gana el adversario, ¿cuál es el lugar que ocupa ella después de todo lo que dijo de él? ¿Dónde están las pruebas que permitan demostrar que las acusaciones que le hizo las tenía? Eran certeras. No le hubiera convenido a ella decir, miren señores, no es una opinión,
Esto es una fundamentación. Pero ¿qué vemos? Que el temperamento impulsivo muchas veces puede más en la disputa por el poder que la reflexión, y algo que a mí me parece fundamental, ¿no? Que es la mesura en los enunciados, poder entender que el otro forma parte de un mismo espacio que uno. El otro día me preguntaban, ¿y si ganara la interna Rodríguez Larreta, usted lo votaría? Yo votaría Juntos por el Cambio para que gane, con todos los riesgos que implicaría no votar al candidato que yo prefiero. Claro. A mí me gustaría que gane Patricia Bullrich. No gana Patricia Bullrich, gana Juntos por el Cambio, que siga adelante y sigamos luchando para esclarecer y depurar el sentido de la gestión política dentro de una fuerza que quiere o dice querer ser republicana. Impresionante, además lo dice desde una honestidad total, ¿eh? Y desde una ética, digamos, de la responsabilidad política. Pero fíjate que si lo es desde el marketing de una campaña, de lo menos poético y lo menos moral, marketing de campaña, también ha sido un error lo de Santa Fe, porque eso era una candidata angelada, era una candidata, digamos, que transmitía pureza, que transmitía simpatía. Y novedad. Y la metieron en el bar. Yo digo la metieron porque sospecho, no la conozco tanto, pero sospecho que algún asesor o alguien la llevó por ese camino, o a lo mejor fue ella misma, la verdad que no lo sé, de meterse en un barro en el cual, como decís vos, era pegarse tiros pírrico. en los pies, era pegarse incluso tiros. en la victoria hubiese sido, como decís Claro, vos, hubiese sido muy complicada hasta una victoria, sí, ¿no? Sí, pero sí, bueno, es un error básico de campaña electoral. Hay que aprender que las palabras también pueden ser balas. Y conviene andar con el revólver descargado. Excelente, gracias Santiago. Gracias recomendamos, a ustedes, por supuesto, gracias. Temas de Siempre, el nuevo libro de Santiago Kovadlov, lo encuentra en las librerías, publicó Editorial MC. Gracias, es Gracias espectacular a ustedes, para una nosotros. alegría que te saca. tomar el té con ustedes. Qué grande, ahí está.